Pues miren quién está ahí. A ver. Oh, The Jewel. Ustedes se dan cuenta de que todo es un delirio total en este lugar, ¿no? Me causa gracia porque quieren que pruebe todos los postres. Bueno, también chocolates. Ok, this one. Okay. Otro más. Me quiere matar esta mujer. No, bueno, las vistas desde mi bañera son descollantes. ¿Vamos a desayunar? En la tercera planta de mi hotel está la piscina. Miren lo que es esta piscina adentro de un aeropuerto. No, si lo que les digo de Changi es literal. Ahí está la torre de control, ¿la ven detrás? Bueno. Y ahí debajo está The Jewel. Bueno, alguien tiene que hacerlo esto. Hello. Muy buenos días a todos desde el aeropuerto de Changi en Singapur, el aeropuerto más fantástico del universo, a donde hemos venido para embarcarnos con Singapore Airlines a bordo de su Airbus 380 rumbo a Nueva Delhi, República de la India, que ayer entró en guerra con Pakistán. Así son las cosas. Tranqui, no veo la hora de mostrarles este aeropuerto que es absolutamente fantástico, es mi aeropuerto preferido del mundo, lejos. Y también el servicio de Business Class a bordo del Airbus 380 de Singapur. Sin más demoras, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. ¿Cómo se llega de mi hotel, del Crown Plaza a The Jewel? Esta es básicamente la entrada del Crown Plaza en la Terminal 3. Y si giras 10 metros a tu derecha, tienes la entrada que te lleva directamente a The Jewel. Y vamos a tener que ir, porque yo no desayuné para empezar. Así que vamos a desayunar. Sí, señores. The Jewel con todos ustedes. Fuertes aplausos. Pueden ver, después se los voy a... Bueno, se los muestro ahora un poquito. La iconiquísima cascada del interior. Y nos vamos a tomar un café, dale. Terminamos de boludear. O sea, ustedes se dan cuenta de que todo es un delirio total en este lugar, ¿no? Están absolutamente locos. Esto tiene el diámetro... No sé cómo explicarles. O sea, esto es gigante. Esto es como el epicentro del centro comercial. Y ahora les voy a mostrar un poquito de las tiendas. Hay absolutamente de todo para hacer, pero de todo, de todo. O sea, tenés para elegir 5 cafés, 15 restaurantes, tiendas de ropa, hay supermercados, tiendas de comida de todo el mundo, incluso la posibilidad de ir al cine. Un delirio. Ven, lo que quería mostrarles es que el lugar está completamente integrado al aeropuerto. O sea, está entre terminales, pero esos son puestos de check-in, por ejemplo. Entonces tú desde aquí puedes acceder a la zona de embarque directamente. Vamos a subir al KrisFlyer Lounge, el lounge de Singapore Airlines, que es muy bonito, en la Terminal 3. Estaremos un ratito ahí, se los muestro un poco y nos vamos para el embarque. Miren el nivel, lo extraordinario. Miren lo que es la barra del bar. Máquina expreso de Segafredo. Bueno, podríamos probarla. También aquí te puede servir bebidas alcohólicas. Grey Goose de vodka, nada mal. Etiqueta negra, bueno, tranqui. Vamos a sentarnos un poquito más en el fondo. Hay unos individuales que están buenos, a ver si queda alguno libre. Son por aquí.
Bueno, ven que la cantidad de diferentes tipos de asientos que hay. Aquí hay uno libre, miren. Estos son los individuales que me matan a mí. Miren el nivel de privacidad de esto. Es como estar en una suite de un avión y fuera el lounge. No te enteras de nada. Muy interesante que todos los sillones vienen con enchufe universal, entrada de USB, USB-C y esto que se llaman power banks. Entonces uno apoya el móvil ahí arriba y se carga. Esto es Mistam. Bueno, aquí hay unos noodles. Aquí tenemos todos estos, no son dumplings, son hapko. Aquí sí tenemos dumplings. Y tenemos todo el buffet. Aquí hay calabazas, aquí hay hongos, aquí hay albóndigas con tomate, aquí hay pescado frito, pollo masala picante. Estas son tenders de pollo picante también. Nuggets, no sé por qué, acá tienen nuggets en todos los lounges, es una cosa rara. Patatas fritas y spring rolls, rollitos primavera. Y aquí una cocina en donde te hacen este tipo de platos. Arroz con tomate. Esto no tengo la menor idea de lo que es. Carne asada con cebolla. Aquí hay frutas cortadas. Zumos, bebidas sin alcohol en general. También hay Coca-Colas por ahí. Dos máquinas de espresso impresionantes, automáticas. No sé qué tal será el café. Aquí tenemos tés, obviamente la cultura del té en Singapur, haber sido una colonia británica, es enorme. Cervezas locales. Esta es la cerveza más famosa de Singapur. Esta es la máquina dispensadora de vino. Interesante, hay 1, 2, 3, 4 tipos de vino. Y aquí uno le pone la dosis. Cuidado que la pequeña es demasiado cortita. Necesitas 2 pequeñas para hacer una dosis normal. Aquí un pequeño surtido de quesos y ensalada fría de pasta. El popurrí absolutamente absurdo que me acabo de armar no existe. Tengo pollo, tengo dumplings, tengo albóndigas, patatas. Parece cuando te vas a comer comida por kilo en Brasil que te servís un poco de todo. Bueno, pues eso. Este es el lado opuesto del lounge, que este sí es más tipo bar, ¿no? Tipo lugar para comer, menos chill y más. Y de aquí hay unas vistas bastante piolas a la plataforma. Estas son las duchas, los cuartos de ducha, bueno, están bastante bien. Miren, un inodoro de estos locos. Mira, ahí estaba desinfectando solo, qué loco. Una pica, algunos amenities, ahí la ducha que está bastante bien, vamos a verla por dentro. Tienen la que viene del sedador raso y la manual. Shampoo, jabón, nada, muy bien. Pequeños los cuartos, pero suficientes, me parece. Y esto es para regular el toto. ¿Ven? La tabla se calienta. Con ese te tira agüita en el toto. Los otros no sé qué te tiran aire, no sé qué te tiran. Pero bueno, no quiero probarlo tampoco. Gracias. Voy a probar esta máquina. Lo primero que me asusta es el tamaño de las tazas. No hay tazas de espresso. O sea, son todas tazas de no sé qué hijo toma la gente. Esto es... Para mí es un flat white, pero bueno. Vamos a probarla. Small coffee, ¿va? Uy, me tiro agua. Vale. Bueno, le dije small. Bueno, mira el small. No, realmente no. Esto no va a funcionar. Bien, vamos para el embarque. En el camino les cuento un par de cosas importantes. Y nos vamos para Delhi. Quería contarles, les decía,
Recordar siempre lo importante que es viajar. Voy a hacer un stop aquí en el camino y les voy a contar esto. Lo importante que es viajar con seguro de viaje siempre, siempre, siempre. Nunca en la vida se les ocurra viajar sin seguro de viajes. Si lo tienen con vuestras tarjetas, excelente. Y si no, les voy a recomendar Asís 365. Es una compañía fantástica con unos precios increíbles que además te permite cancelar o modificar la contratación del seguro hasta 24 horas antes del viaje y son absolutamente fantásticos. Así que les voy a dejar aquí o aquí. No, se los voy a dejar aquí. Ellos publican generalmente descuentos muy pronunciados y con el código Última Llamada pueden descontarse entre un 5 y un 20% más de acuerdo a la estación del año. Así que ya saben, si necesitan un seguro de viajes, Asís 365. Ahora vámonos para el avión. Y finalmente voy a reseñar el 380 para el blog. Me lo pidieron tanto y yo este avión lo volé incluso con Singapur. Volé el de Singapur, el de Etihad, el de Lufthansa, pero todavía no tenía el canal. Así que nada, esta es la primera vez que lo voy a grabar en video. Este es un avión gigante, tiene 2 plantas completas y transporta nada menos que 471 pasajeros. Así que no es poca cosa, ¿eh? Con este nos vamos para Nueva Delhi. Bueno, vamos con lo malo de este aeropuerto. Una cosa que no me gusta nada es que la seguridad esté en cada puerta. En la puerta de embarque, esta es mi puerta de embarque, ¿ven? Vuelo a Nueva Delhi, ¿ok? Y hay una zona de preembarque en donde antes hay que pasar seguridad. En vez de haber una seguridad sola, hay una seguridad en cada puerta de embarque. Esto es medio pesado, no me termina de gustar del todo. Pero bueno, nada, de última, no es nada grave. Miren lo que es este pedazo de bestia, por favor. Muy bien, señores, aquí estamos. Vamos a embarcar en una manga, seguramente en la que embarcarán primera y business. Los de primera van a girar a la izquierda y nosotros vamos a girar hacia la derecha, lamentablemente. Pero bueno, les prometo que un día voy a hacer las suites. Casi las hago, ahora les cuento. Bueno, esta es la manga que sube exclusivamente al piso superior. Las otras 2 mangas cargan lo que sería Economy Premium y aquí se carga lo que serían las suites y Business Class. Miren lo que es la eterna cabina de Business Class de Singapore Airlines. Todos los asientos del medio, como pueden ver, son bastante juntitos. Hay una pared que los separa, se puede levantar, pero para viajar juntos son muy cómodos. Yo estoy, bueno, la fila 95. Esta es la primera sección de Business y pasamos a la segunda, que es exactamente igual a la primera, pero miren la cantidad de asientos de clase ejecutiva que hay aquí, es impresionante. Y aquí al fondo del avión hay 2 filas, ¿sí? Que tienen estos 2 asientos. Luego ya detrás son los lavabos y el galley, ¿ven? Y la escalera que va hacia abajo, luego la haremos. Ahora les voy a mostrar en detalle el asiento, pero quiero mostrarles un poco cómo es la cabina, ¿no? Vista a nivel global es muy bonita. La primera fila, ven, a diferencia de esta, tiene muchísimo más espacio para las piernas y el sistema de entretenimiento más distante. Ven que aquí, bueno, esto es el espacio para las piernas y sin embargo en la primera fila el espacio para las piernas es gigante en el medio. En estos asientos no sé si cambia mucho, creo que cambia un poco. Esta es la primera fila. Si eso me cambio, porque el vuelo no está lleno. Y en mi asiento, bueno, no cambia mucho. Bastante similar. Ahora les voy a contar un poco qué es todo esto. Ni bien embarqué ya me trajeron una toallita para limpiarme las manos y una copa de champán, que es lo que elegí. Había bebidas sin alcohol, había agua, zumos, etc. No recuerdo haber tenido una tripulación
tan encantadora desde hace años. Los asientos, esto es algo que les quiero mostrar, a ver si se ve. Son de poltrona Frau. Poltrona Frau es la que hace las butacas de Ferrari, así que no es una tontería. In an emergency evacuation, floor-level lighting will lead you to your nearest exit before using an evacuation slide. Son las escaleras que bajan a clase turista y Premium Economy. Les digo que clase turista, incluso clase turista, luce muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, es una aerolínea increíble. Esto es Premium Economy, ya tengo un vídeo de Premium Economy, se los pongo aquí arriba por si quieren ver cómo es la Premium de Singapur. Y nos vamos para arriba. Y aquí pueden ver por qué es importante ese espacio del que les hablaba debajo de los asientos, porque al ser esta la planta superior del avión tiene una curvatura tal que en este lado no hay bins, solo están los bins centrales y son 4 asientos por fila. Entonces solo estos bins son los que pueden guardar maletas para todos los asientos, incluso los laterales. ¿Ven? Así que bueno, tampoco es que sobre el espacio. ¿Cómo explicar esto? Me acaban de traer la TCP, mi vino que pedí, mi agua con gas y este osito. Me encanta. Acabamos de dejar Singapur hace nada, 15 minutos y ya empezó el servicio de cena, sería. Aquí está mi pollo satay, Aquí está mi pollo satay, una servilleta húmeda para limpiarte las manos, nueces calientes y las bebidas que había pedido anteriormente, un vino y un agua mineral con gas. Imagínense lo personalizado del servicio, que en toda esta sección de business vamos solo 2 pasajeros. Uno que está ahí al fondo y yo. Básicamente tenemos 3 tripulantes para 2 pasajeros. Un ratio que ni en un jet privado se consigue. Garlic and white one. The garlic, we got this one, yeah? And olive oil, please. Olive oil, yes. I'll give you both, yeah. In case. Okay. So one, Which is, one of each. Me salté el entrante que era salmón, no me gusta el salmón, por increíble que parezca. Así que pedí este pollo con hongos y verduras, pan blanco, pan de ajo, mantequilla,
aceite de oliva y cheto balsámico. Detrás, vamos a quitarlo, ahí, sal y pimienta y mis vinos. Bueno, me causa gracia porque quieren que pruebe todos los postres. Una cosa inaudita. Y les dije que no. Y me insiste y se enoja si no lo pruebo porque dice que de otra manera los van a tirar a la basura, cosa que es cierta. Esto es una especie de tiramisú con gustos hindúes, me dijo. Raro. Esto es la tarta creo que era mango y maracuyá, ¿sí? Luego frutas de estación frescas. Y el plato de quesos, que es como con lo que más me tienta. Increíblemente, no soy muy dulcero, pero bueno, probaré un poquito de cada. Bueno, también chocolates quieren que coma. Ok, this one. That's it. Try. There's different flavors. Please try. More. Yeah, one. Okay, me quiere. Different flavors. Dice que estoy muy flaco. Y me quiere que coma más. That's okay. It's okay. No, that's that one. You Okay. need to take it. Otro más. Yeah. Vamos. Ok. Otherwise, nobody to give to. You're special. You better Okay. try and let me know, yeah? Okay, thank you. Okay. Me quiere matar esta mujer. Y esta mira, no pudiendo creer lo que está pasando. Estamos casi en mitad de camino ya, a unas 3 horas de Delhi. Terminé de almorzar, fantástico el servicio. Y ahora me voy a armar la cama en el asiento del medio y voy a tratar de descansar unas horas. Yangon, aquí fui un par de veces por una tarifa súper loca que salió hace unos años, que era la vuelta al mundo en primera clase por algo así como $400 o algo así. Así que fui un par de veces a Yangon, que es la capital de Myanmar, que prácticamente la estamos sobrevolando para salir con esos vuelos desde ahí. Bueno, la cama me la hice en los asientos del medio, ¿ven? Que tiene un espacio para los pies brutal. Es mucho más amplio que el mismo asiento. Y bueno, tiene una pinta fenomenal. Tiene unos detalles así que lo va descubriendo uno poco a poco que son de otro nivel. Los lavabos también, como somos 2 pasajeros, tenemos más de uno para cada uno. Tienen este espejo que es un espanto porque te hace ver todos los defectos de cerca. Un par de amenities, jabón, esto es un ascensor, digamos. Y otra vez Airbus, pionero. Qué genial. Yo estoy con mis pantuflas, Muy bien, 2 horitas de vuelo todavía hasta Delhi. Voy a aprovechar en mi super ultra mega guay cama que me acaban de hacer aquí. Y nada, cuando estemos por aterrizar les cuento qué tal. Adiós. If Delhi is your destination, I wish you a pleasant stay. And if you're on a transit, have a pleasant flight. Cabin crew, prepare cabin for arrival. Thank you. Muy bien, estamos ya descendiendo hacia Nueva Delhi. Acaba de avisar el capitán que en unos 40 minutos estamos aterrizando. Lo único que tengo para decir de momento, luego en la conclusión del vuelo les diré un poco más global todo, pero probablemente es una de las 3 mejores tripulaciones que me tocó en toda mi vida. Y eso es un montón. Sí, claramente la única pega de este asiento es que no tiene ventana, tienes una ventana parcial, digamos, pero el resto es una locura. Me vine del otro lado del avión para mostrarles un poco el atardecer. Está atardeciendo sobre India y la luz es absolutamente maravillosa. Bueno, me vuelvo a mi asiento. Está fácil. Qué lindo, es como viajar en un jet privado, pero gigante.
welcome to Delhi. At the moment, we are still taxiing in the vicinity of the airport. We are holding short of an active runway. Please remain seated as the seatbelt signs are still on. Please remain seated. Thank you. Cabin crew, doors reserved. Bueno, estas son las suites de Singapur, que son absolutamente fantásticas. Donde no volé, ahora les voy a contar por qué no volé aquí, porque estaba a punto de subirme, pero no pude hacerlo, así que la próxima. Televisión, miren, cama, y aquí si uno viaja acompañado se puede bajar esta pared y esta cama, que es individual, se junta con la otra y se hace cama doble, ¿ven? Como si fuera así. Pero bueno, nada, para la próxima, chicos. Así es como se hace la cama doble, ¿ven? Se baja esta pared y pueden hacer una cama matrimonial. Tiene una suite uno y una suite del otro. Fantástico. Bueno, ven, tienen una manga ahí. ¿Ven la manga? Esa es para la planta de debajo y una manga sola para la planta de encima. Por eso no en todos los aeropuertos puede operar este avión, porque no todos los aeropuertos están capacitados con este tipo de mangas y para desembarcar tanta gente en el mismo momento, digamos. Alguien me estaba esperando aquí. Yes. Bueno, me secuestraron, no sé qué, por qué me estaban buscando, pero bueno, ya les contaré. Me mandaron a sentarme. Me voy a sentar acá, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Nunca en mi vida, y miren que he dado vueltas, he visto tantos militares en una terminal de aeropuerto. Este es un mensaje para mi mamá. Si no aparezco en 24 horas, ya sabes dónde venir a buscarme. Bueno, ya finalmente me soltaron. Había algún problema con mi pasaporte. Bueno, con los datos, cambio de compañía, es decir, hoy yo llegué con Singapur y tengo una conexión, digamos, dentro de 20 horas con Air India y a saber qué cojones. Pero bueno, ahora estoy en esta fila en donde hay un olor a culo. Bueno, no estoy en Nueva Delhi, como pueden ver detrás mío, estoy en España, en lo más profundo que se puedan imaginar de Cataluña, en una masía, cerrando este video que no pude cerrar en Delhi por el tema de la detención provisoria que tuve en la policía del aeropuerto, pero simplemente redondear con algunas cosas que ya dije durante el vuelo. Excelente vuelo, excelente tripulación, excelente comida, excelente avión, un avión hermoso. Realmente Singapore Airlines cada vez me fascina más, es una aerolínea alucinante. Y lo que quería explicarles del upgrade, que tiene que ver con que llegué al aeropuerto, yo tenía un pasaje de business, llegué al aeropuerto, pregunté por un upgrade a primera para volar en una de las suites y me lo confirmaron por 800 euros, que me parecía un muy buen deal para una ruta de 6 horas y para tener una oportunidad en la vida de hacerlo. Así que di el ok, pero me dijeron que no había comida de primera clase, que podía volar en primera clase haciendo el upgrade, pero con comida de business. Y ahí pues dudé. No me pareció que valiera tanto la pena, era más bien para mostrar toda la experiencia y no solo la suite de primera clase, o sea que acabé declinándolo. ¿Me arrepentiré de esto? Es probable. Les mando un abrazo muy fuerte a todos, espero que estén muy bien. Denle like si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight